Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Capítulo 17. Tadano-kun no se va a casa. El día llegó y pasó, y Tadano ahora se movía casualmente hacia la salida/entrada de la escuela con Komi caminando a su lado. ¿Por qué estaban los dos solos actualmente? Najimi los había dejado antes que los demás porque tenía lugares para estar y gente para ver. Tenía prisa por irse, pero Tadano había logrado echar un vistazo a sus notificaciones justo cuando miró su teléfono. 2 millones de mensajes. Fue suficiente para que Tadano se preguntara quién era el verdadero superhumano entre ellos dos. Por otro lado, a diferencia de la descarada Najimi, la tímida chica de campo Hinaka los había dejado con una tímida sonrisa explicando que vivía bastante lejos, por lo que no podía quedarse por mucho tiempo. Sin embargo, había prometido antes almorzar con ellos mañana, lo que, por supuesto, hizo que todos sonrieran. Hoy seguro que fue bastante agitado, ¿eh? Deja que Najimi saque todo el asunto de proporción. Honestamente, no esperaba que Hinaka-san se desmayara así. Tadano recordó sentirse un poco cansado, mentalmente. Con todo el calvario. Komi asintió con la cabeza en acuerdo. Al ver a Hinaka desmayarse por la conmoción, el solo hecho de que se acercaran a ella finalmente la hizo comenzar a comprender por qué Tadano había dicho que hacer amigos sería un poco más complicado. Debemos haber molestado mucho a Hinaka-san para que se haya desmayado así. Me alegro de que esté bien. Komi respondió, luciendo pensativo. Tadano sonrió con cierta ironía al verla así. Se preocupaba mucho por los demás, pero le costaba mostrarlo abiertamente, lo que, por supuesto, solo conducía a malentendidos. ¿Komi era considerado un kudere? Eso fue probablemente lo más parecido, ¿no es así? Mientras su mente divagaba, recordó cómo Komi e Hinaka habían interactuado durante y después de la enfermería. Los dos se llevaron razonablemente bien, con Hinaka mostrando una personalidad cada vez más brillante a medida que pasó el día. Es posible que hayan comenzado un poco inestables, pero al final, los dos se hicieron amigos, lo cual fue algo grandioso, en su opinión. Hinaka estuvo sola prácticamente durante todo el año escolar en el manga, por lo que Tadano estaba feliz de poder al menos encontrar algunos amigos en este mundo. Yo también, la enfermera dijo que era solo por el shock, pero todavía me alegro de que todo haya salido bien al final. Dijo Tadano, ahora un poco pensativo. Komi asintió de nuevo, sintiéndose de la misma manera. Nunca antes había tenido a Anne desmayándose frente a ella de esa manera, y la sacudió profundamente cuando sucedió. De hecho, se sintió un poco avergonzada cuando grabó cómo Tadano se vio obligado a calmarla junto con todos los demás en la clase. Si algo estuviera realmente mal con Hinaka, entonces ella no habría sido de ninguna ayuda, solo un obstáculo. Antes de que Komi pudiera ahondar demasiado en esos sentimientos negativos, Tadano de repente habló con una sonrisa y le devolvió la atención al presente. Sin embargo, me sorprendiste, Komi, prácticamente te hiciste amiga de Hinaka-san sola. De hecho, tú hablaste casi todo allí, si no recuerdo mal. Realmente hiciste lo mejor que pudiste. No sé, ni siquiera creo que me necesites. Tadano le dio una sonrisa tranquilizadora que parecía disipar la mayor parte de la negatividad de Komi. De hecho, apareció también que de alguna manera sintió que tal vez él había estado leyendo su estado de ánimo y ahora estaba tratando de animarla. Esos pensamientos la hacían feliz de ser su amiga. Sin embargo, algo en sus palabras no le sentaba del todo bien. Si bien Komi parecía feliz por su comentario sobre que ella e Hinaka eran amigos ahora, todavía parecía estar en desacuerdo con él en algo que había dicho, y sacudió la cabeza antes de escribir. Ayudaste mucho, Tadano-kun. Estaba tan nervioso que sentí que dejaría una mala impresión, pero tú estabas allí para animarme. Agradezco sinceramente que estés ahí para mí. Estoy seguro de que Hinaka-san también aprecia que la ayudes a llevarla a la enfermería. Y el hecho de que prometiste ayudarla de nuevo si alguna vez se encuentra en problemas debe haberla tranquilizado mucho. Parecía mucho más relajada después de eso. Nada de esto hubiera resultado de la misma manera si no estuvieras allí. Así que por favor no digas que no te necesiten. Ah, cielos, está bien, gracias, Komi. Estoy feliz de que pienses que, espera. Tadano leyó todo eso y se conmovió genuinamente al sentirse así.
Se frotó la nuca un poco nervioso y comenzó a responder antes de notar rápidamente algo que lo hizo detenerse. Frunció el ceño un poco mientras volvía a leer el cuaderno, pero luego pareció bastante complacido con algo que ella escribió. Después de un momento, inclinó la cabeza mientras la miraba, la más leve sonrisa ahora visible en su rostro. Komi parecía confundida por sus acciones, sin embargo, su siguiente declaración la hizo comprenderlas todas con minucioso detalle. ¿Tadano-kun? Preguntó, su tono de voz parecía bastante juguetón. Komi inmediatamente se avergonzó de escucharlo decir eso, y su apariencia nerviosa provocó una sonrisa aún más amplia en Tadano. Molestar a Komi es realmente lo mejor después de todo. Si bien Komi a veces lo atacaba furtivamente con lindos comentarios que incluso lo hacían sonrojarse, se dio cuenta de que definitivamente prefería ser él quien atacaba. En su opinión, un Komi avergonzado era el mejor Komi, después de todo. Esperar. Mientras Tadano comenzaba a preguntarse honestamente si se había despertado en algo malo o no, Komi se había tomado su tiempo para escribir su respuesta y se la mostró de manera tímida. Najimi-san siguió dirigiéndose a ti de esa manera, así que yo también quería hacerlo, ¿eso no es bueno? Mientras Komi se movía un poco mientras sostenía el cuaderno, sus pensamientos finalmente eran ilegibles debido a lo impasible que estaba su rostro. Ilegible, por supuesto, para cualquiera menos para Tadano, eso es. Inmediatamente se dio cuenta de que ella se sentía tímida y nerviosa, por lo que decidió hablar casualmente sobre el asunto para aliviar sus temores. No te preocupes, está bien. Dijo con desdén, con un leve movimiento de su mano. Para ser honesto, en realidad esperaba que lo hiciera, pensé que sería el único que se dirigiría al otro de manera casual entre nosotros, así que estoy muy feliz en este momento. Afirmó con una sonrisa. Komi sintió que sus mejillas se enrojecían por eso, pero lentamente asintió con la cabeza para mostrar que entendía. Si bien estaba feliz de que Tadano sintiera lo mismo que ella, escucharlo decir eso con una brillante sonrisa hizo que su corazón latiera más rápido por alguna razón, probablemente solo era su propia vergüenza. Eventualmente, ambos llegaron a la entrada y Tadano caminó hacia su caja de zapatos con Komi pasando a su lado para llegar a la suya. Cuando comenzó a cambiarse los zapatos, dejó que sus pensamientos se descarrilaran un poco nuevamente. Si bien aparentemente parecía bastante tranquilo, sus verdaderos pensamientos se dirigieron más hacia lo lindo que pensaba que era Komi. Sintió un poco de envidia por lo cerca que él y Najimi eran. Ahora que lo pensaba, ella probablemente estaba tratando de demostrar, aunque solo fuera para sí mismo, que también eran cercanos al cambiar la forma en que se dirigía a él. Era lindo y lo hizo sonreír, por supuesto, pero ella realmente no lo hizo. No hay que sentir celos de nada. Como diría un estadounidense en broma que intenta hablar español y falla miserablemente. A Tadano no le gustó la salchicha o... Cuando Tadano terminó de ponerse uno de sus zapatos, de repente recibió un mensaje de texto de Najimi. Hablando del diablo. Murmuró Tadano. Diviértete de camino a casa con Komi-san. No hagas nada que yo no haría, Tadano-kun. ¿Y qué no harías exactamente? Tadano replicó en su cabeza. Tadano puso los ojos en blanco ante el mensaje antes de enviar un solo emoji y guardar su teléfono. A pesar de las afirmaciones de Najimi de lo contrario, ni siquiera planeaba caminar a casa con Komi hoy. De hecho, iba a ir a ver los clubes deportivos, preferiblemente los relacionados con las artes marciales, para ver qué tenían para ofrecer y también para comprender mejor sus propias capacidades. Sin embargo, cuando terminó de arreglarse y se levantó para ir a ver los clubes al aire libre, notó que Komi estaba de pie junto a las puertas. Su mente se quedó en blanco por un momento cuando rápidamente se dio cuenta de que Komi en realidad lo estaba esperando, muy probablemente esperando caminar a casa con él hoy. Como si fuera la cosa más obvia del mundo. Su mente se puso a toda marcha, y un montón de pensamientos se comprimieron en solo unos segundos. ¿Komi quiere ir a casa conmigo? Pensé que solo querría decir adiós e irse a casa, maldición. Debí haber dicho algo antes. Ahora tengo que decepcionarla y decirle que no nos iremos a casa juntos. Maldita sea. Soy un idiota, quería ver los clubes hoy, pero tal vez debería ir a casa con ella. Así es un mal hábito. Había planeado echar un vistazo a los clubes de artes marciales en esta escuela, y eso era lo que iba a hacer. Solo podía culparse a sí mismo por no planificar mejor y advertir a Komi con anticipación.
Sin embargo, perderse un paseo a casa con ella lo desanimaba un poco. Con el corazón más pesado, Tadano se acercó a Komi y se aclaró un poco la garganta para llamar su atención. No te lo dije, pero en realidad voy a ir a ver algunos clubes hoy. Se calló, esperando que ella entendiera lo que quería decir. Komi, sin embargo, pareció bastante interesada por las noticias inesperadas, e inmediatamente se animó con atención. Tadano planeaba unirse a un club. Quizás ella podría unirse a uno junto a él. De esta manera, podría encontrar un pasatiempo emocionante e incluso pasar más tiempo con Tadano. Parecía que sería muy divertido mientras más y más lo pensara. Este optimismo cauteloso era solo mientras Tadano estuviera allí, aunque, sin él, probablemente ni siquiera mostraría su rostro en el club por nerviosismo. ¿A qué tipo de club te vas a unir, Tadano-kun? Komi parecía totalmente listo para unirse a un club con él en este punto, y Tadano, que podía leer todos sus pensamientos hasta este punto, seguía recibiendo su corazón disparado brutalmente por su demostración involuntaria de apego hacia él. Se las había arreglado para ganar algo de resistencia en los últimos días. Sin embargo, a pesar de sus mejores intentos, las comisuras de los labios de Tadano siguieron retorciéndose y curvándose hacia arriba, y se vio obligada a apartar la mirada para recuperar la calma antes de hablar. Estaba pensando en algo relacionado con los deportes, murmuró Tadano, rascándose la mejilla. El entusiasmo de Komi resultó significativamente al escuchar eso. Los deportes nunca fueron realmente cosa de Komi. Claro, le gustaron mantenerse en forma y, por supuesto, era bastante atlética, pero los deportes en sí eran algo que le resultó un poco difícil de practicar. Implicaban cosas como trabajo en equipo, pasión y o mucho entrenamiento intenso. Desafortunadamente, todas las cosas por las que Komi no estaba demasiado entusiasmado. Si bien Komi estaba segura de que a Tadano le iría muy bien en cualquier cosa que eligiera, honestamente hubiera preferido algo como un club de lectura o incluso shogi en lugar de practicar deportes. Sabía que su decisión no tenía nada que ver con ella. Sin embargo, no pudo evitar querer intentar unirse a un club con Tadano. Tal vez si él eligiera un deporte que incluso ella pudiera hacer decentemente, entonces... Me inclino por los clubes de artes marciales, agregó Tadano, bastante despreocupadamente, destruyendo por completo las esperanzas de Komi. La lucha fue un poco... Los pensamientos de Komi se desvanecieron cuando se vio a sí mismo recibiendo un puñetazo en la cara en su cabeza. Sí, eso era imposible para ella. Tadano se rió al ver a Komi tan adorablemente cabizbajo, y sintió la necesidad de levantarla y darle un gran abrazo de oso. Ella era tan linda, por supuesto. Inmediatamente se dio cuenta de que estaba siendo un poco grosero, por lo que su risa se apagó rápidamente. Sin embargo, la sonrisa en su rostro no pareció desaparecer mientras la miraba. No tienes que forzarte, Komi. Está bien si no quieres unirte. Tadano la tranquilizó. Komi asintió, pero podía decir que todavía estaba bastante decepcionada de que ambos no estuvieran uniendo algo. Quizás debería llevarla a visitar algunos de los clubes de cultura mañana o pasado. Hubo silencio por un momento mientras los dos estaban perdidos en sus propios pensamientos antes de que Tadano volviera a hablar de repente. De todos modos, puedes irte a casa sin mí, me quedaré por un tiempo. Si bien este comentario tenía la intención de relajar a Komi, solo cuenta para que se diera cuenta de que Tadano no iba a caminar a casa con ella hoy. Parecía que de hecho había estado esperando caminar juntos a casa, y la tristeza y la decepción de tan malas noticias ahora eran claramente visibles en su rostro. Sin embargo, mañana. Komi levantó la vista de su tristeza y vio la sonrisa amable de Tadano mirándola, lo que hizo que su pecho se apretara extrañamente de nuevo. Caminemos juntos a casa mañana, Komi. Komi asintió una vez, todavía un poco aturdida por la extraña sensación antes de que, eventualmente, la comprensión brilló en sus ojos y sonrió hermosamente, asintiendo varias veces más, ahora con mucho más entusiasmo. Tadano ahora estaba solo y en camino al club de karate, su mente pensando en varias posibilidades. La escuela secundaria privada Itan, como la mayoría de las otras escuelas, solo permitía que un estudiante se uniera a un club por año. Si bien Tadano podía, por supuesto, pasar su tiempo en un club todo el año, especializándose en la actividad de ese club, descubrió que simplemente no quería hacer eso. Aunque, claro, hoy estaba recorriendo los clubes de artes marciales, Tadano también quería probar cosas como el atletismo, la natación y cosas por el estilo algún otro día.
Si se quedara atrapado en un club por año, entonces se vería reducido a solo 3 deportes para probar en todo su tiempo en la escuela secundaria. Preferiría con mucho simplemente no unirse a ningún club y simplemente saltar a su conveniencia si fuera posible. Sabía a ciencia cierta que podía hacerlo como un senpai llamado Netsuno Chika que hizo precisamente eso en el manga. Finalmente, frente al dojo del club de karate, respiró hondo antes de abrir la puerta con valentía y entrar. Estaba bastante claro que nadie esperaba que llegara nadie, ya que casi todos se giraron para ver quién había entrado. Cuando sus ojos vislumbraron su rostro, y todos se dieron cuenta lentamente de quién era, sin embargo, la mayoría, si no todos, parecieron ponerse rígidos por varias razones. Tadano optó por ignorar todo esto mientras entraba por completo como si fuera el dueño del lugar. Casualmente levantó una mano abierta a modo de saludo antes de darles a todos una sonrisa lobuna. Sorbedor. Capítulo 18. Tadano-kun es un adicto a las batallas. Gushiken Takeshi miró la escena ante él con ojos fríos. El conocido como Tadano Ito de repente irrumpió en el club sin previo aviso y les preguntó algo completamente ridículo. ¿Quería pelear con ellos? Todos ellos. Era completamente absurdo, por lo que hubo una objeción obvia e inmediata por parte de todo el club. Sin embargo, Tadano aún no había terminado, ya que rápidamente agregó algunas condiciones que inevitablemente los calmaron a todos. Explicó que, por supuesto, no quiso decir que quería luchar contra todos a la vez, sino que quería ver cuánto tiempo podía durar contra ellos, uno a uno, como una especie de retador. A pesar de su sonrisa amistosa y tono tranquilizador, sus palabras hicieron poco para apaciguar a los descontentos miembros del club, y todos lo miraron con ira, o miedo. Todos los de primer año parecían conmocionados por la del recién llegado, y Gushiken solo pudo entenderlos después de que su vicecapitán le explicara la situación. Este tipo Tadano aparentemente era un delincuente infame entre los de primer año, y su fuerza era algo así como un alto cuento que todos habían esparcido entre ellos en susurros. Sin embargo, a pesar de los rumores, a los miembros veteranos del club de karate no parecían importarles, ya que todos tenían su orgullo. El hecho de que este tipo pareciera tener tanta confianza en su capacidad para enfrentarlos a todos, incluso sabiendo que todos eran luchadores experimentados, les dejó un sabor amargo en la boca. Gushiken, por otro lado, tenía curiosidad y quería ver al hombre en acción, por lo que cuando los veteranos eligieron impulsivamente aceptar el desafío de Tadano, no puso objeciones. Como si hubiera sido planeado previamente, el más fuerte entre los de primer año, un luchador experimentado llamado Ayata, rápidamente se ofreció como voluntario para pelear primero con Tadano, y los dos rápidamente se prepararon y subieron al ring para pelear, solo para que la pelea sea completamente unilateral. A pesar de que Tadano era más bajo que Ayata e incluso menos construido que él, azotó completamente al tipo como lo haría un adulto con un adolescente. Gushiken estaba observando actualmente esa pelea de cerca con una especie de indiferencia fría. Solo permitiría que esta farsa continuara por una pelea y una sola pelea para poder ver la capacidad de Tadano y saciar su propia curiosidad. Sin embargo, según lo que vio, no estaba impresionado. Después de derribar a Ayata con un feroz derechazo cruzado, Tadano miró al luchador con una expresión ilegible. ¿Qué estaba pensando? ¿Estaba decepcionado? Sin embargo, la expresión de Tadano pronto se iluminó rápidamente y se volvió hacia el grupo con una amplia sonrisa en su rostro. Muy bien, ¿quién es el siguiente? Los puños de Gushiken se apretaron y su ceño se arrugó aún más antes de dar un paso adelante, listo para darle una lección a este bastardo. Soja. Cuando Tadano vio al siguiente tipo en dar un paso adelante, lo primero que se le vino a la cabeza fue, grande. Fácilmente de más de 6 pies de altura, 182,88 centímetros. El tipo grande se eleva sobre él por al menos una cabeza. Su cuerpo era musculoso y bien trastornado, luciendo lo suficientemente fuerte como para aplastar rocas. Lo miró con una expresión severa, sus ojos contenían una especie de desprecio profundamente arraigado. Ver esos ojos nos lleva a la siguiente palabra que aparece en la cabeza de Tadano. Cejas. Las cejas del tipo eran tan gruesas y pobladas que daban la misma impresión que Tim Lockwood, excepto que, por supuesto, tenía un juego completo de cabello y no tenía vello facial.
Eso y este tipo se parecía más a un atleta, lo que le quitó la imagen, pero las cejas legendarias de Tim Lockwood todavía eran bastante prominentes en sus rasgos, no obstante. Menos la uniceja, eso es. Sonríes, pero no veo nada divertido aquí. La voz del hombre retumbó con una voz profunda e intimidante. Oye, solo me sorprende que puedas ver algo debajo de esas enormes cejas. Pensó Tadano con cierta rudeza. Al darse cuenta de que estaba mirando este punto, Tadano tuvo que forzar la tos para contener la risa antes de calmarse rápidamente de nuevo, su expresión ahora mucho más relajada. Correcto. Lo siento, entonces, ¿las mismas reglas que antes? Preguntó, estirando ambos brazos en preparación. Con la forma en que este tipo se comportaba, Tadano tenía la sensación de que iba a ser un oponente formidable, diablos, solo su complexión general parecía indicar eso. Sorprendentemente, sin embargo, el gran hombre negó con la cabeza. No. Lucharemos con las manos desnudas. Sin equipo de protección. Dijo, sin dejar lugar a discusiones. La pelea anterior se llevó a cabo con guantes protectores y protección para la cabeza. Esto fue para que nadie saliera gravemente herido, pero aparentemente esta pelea iba a ser diferente. Continuaremos hasta que uno de nosotros quede inconsciente o abandone la lucha. Los ojos de Tadano se abrieron ligeramente ante la demanda inesperada. Este tipo no estaba jodiendo. Demonios, ¿esto también podría ser una pelea callejera con tales reglas? Miró a su alrededor para tener una idea de si esto iba a funcionar con todos los demás, solo para ver que nadie tenía ningún tipo de objeción a la directiva recién establecida. No solo eso, sino que todos en la habitación parecían mirar hacia el gran estirón frente a él con el respeto que uno le daba a su superior. Bueno, maldita sea, parece que las cosas se van a poner interesantes. Pensó Tadano con una sonrisa. ¿Aún quieres pelear? El capitán, supuso Tadano, preguntó de una manera áspera. En lugar de responder, Tadano simplemente se rió entre dientes y se quitó el equipo de protección antes de tirarlo a un lado. Muy bien. El capitán frunció el ceño, entrando al ring y parándose frente a Tadano. Los dos se enfrentaron en silencio, ninguno de los lados actuó fuera de lugar, antes de que el gran hombre finalmente hiciera una reverencia formal y decisiva, trayendo un nuevo nivel de silencio a la habitación, nadie murmurando una sola palabra. Mi nombre es Gusiken Takeshi. Tadano asintió, algo confundido por el extraño ritmo del grandote, Gusiken. Tadano Ito, respondió, sin estar completamente seguro de cuál era su ángulo aquí. ¿De qué se trataba esto? Sin embargo, en el momento en que Gusiken volvió a levantar la cabeza, su aura era ardiente y llena de intensidad, y su postura estaba lista para el combate. Empecemos. Prácticamente gruñó, y con eso, comenzó la pelea. Sin esperar a que Gusiken atacara, Tadano aceleró hacia su oponente, lanzando inmediatamente golpes rápidos hacia su cabeza. Sin embargo, algo andaba mal. Ninguno de los golpes que lanzó conectó, Gusiken solo se movió tanto como fue necesario para esquivar sus golpes. ¿Qué? Antes de que pudiera cambiar sus ataques, Gusiken contraatacó ferozmente, apartando uno de los brazos de Tadano mientras pasaba a la ofensiva. Si bien los golpes del capitán fueron rápidos, no fueron tan rápidos como los suyos, por lo que Tadano tuvo pocos o ningún problema para esquivar los primeros golpes del capitán. Sin embargo, como si hubiera sido previamente planeado, muchos de los ataques de Gusiken serían seguidos inmediatamente por otros que serían cada vez más difíciles de evadir. Cada uno de los movimientos de Gusiken lo preparaba para el siguiente ataque hasta que la ubicación del cuerpo de Tadano ya no le dejaba espacio para esquivar el próximo golpe. Sin otra opción que bloquear, Tadano levantó los brazos sin darse cuenta y se concentró únicamente en el siguiente golpe por encima de la cabeza de Gusiken, solo para salir volando con una fuerte patada en el pecho. En el rápido momento en que Tadano levantó los brazos, quedó completamente expuesto, lo que le dio a Gusiken la oportunidad necesaria para patearlo con una patada brutal que levantó a Tadano del suelo y lo envió volando a unos 5 metros de distancia. El fuerte golpe que hizo al golpear el suelo resonó por toda la habitación como un disparo. Todos se quedaron en silencio por un segundo, tratando de entender lo que había sucedido antes de que todos inevitablemente vitorearan triunfantes ante la abrumadora demostración de fuerza de su capitán. Gusiken, por otro lado, miró a su oponente derribado con el ceño fruncido, el desprecio y la decepción burbujeando a la superficie hasta que de repente habló con irritación.
Ciertamente eres rápido, pero al final, eso es todo lo que eres. Si no puedes aprovechar esa velocidad, tus acciones se vuelven sencillas y el momento de tus ataques se vuelve fácil de leer. No solo eso, sino también tu juego de pies. Es prácticamente inexistente, y reaccionas a todos y cada uno de mis desmayos, restringiendo aún más tus movimientos. Gusiken comenzó a nombrar quejas una tras otra, su expresión se oscurecía aún más con cada palabra que decía. Peleas como un matón callejero común, el hecho de que hayas venido aquí esperando ganar contra nosotros, es francamente repugnante. El capitán le dio la espalda, su expresión ahora oscurecida por sus propios sentimientos negativos. Había esperado más de él, y su decepción fue clara como el agua. Rey demonio Tadano, no me hagas reír. Murmuró por lo bajo. Todos los miembros del club sintieron que sus corazones se llenaron de orgullo por la exhibición, ya que parecía que Gusiken los estaba vengando a todos. Sus palabras fueron como música para sus oídos, y todos se deleitaron con la derrota de Tadano. Especialmente los de primer año, que tenían los ojos brillantes y llorosos ante la inesperada fiesta. No habían estado en el club el tiempo suficiente para saber cómo terminaría la pelea, por lo que ver perder a Tadano era, para ellos, algo que valía la pena celebrar. Esta atmósfera positiva, sin embargo, no apareció mucho ya que una risa siniestra pronto comenzó a resonar en toda la habitación. Tadano, que acababa de salir volando, yacía en el suelo, mirando al techo con dolor y confusión. Sostenerle acababan de dar una paliza, ¿no? Mientras yacía allí, escuchó al capitán del club, Gusiken, criticarlo por su actuación en la pelea, enumerando sus errores uno tras otro en una rápida sucesión. Honestamente, cada una de sus quejas fueron como golpes duros para Tadano, no por vergüenza, sino que fue dado cuenta de que había perdido tanto lo que lo golpeó en el estómago y su corazón latía con fuerza en su pecho. Tadano había venido aquí esperando perder, o al menos eso esperaba que esperaba. En verdad, tal vez realmente había venido aquí esperando una victoria completa, su arrogancia en sus propias habilidades se acumuló en los últimos días para mostrar su fea cabeza sin que él se diera cuenta. Pero fue extraño. Cuando modificar ganar su primera pelea contra Ayata, sus sentimientos sobre el tema fueron mixtos. Si bien estaba feliz de haber ganado e incluso un poco orgulloso de ello, una parte más profunda de él estaba muy decepcionada con el resultado. Como un cazador que viene a cazar tigres solo para encontrar ovejas, sin saberlo se arrepintió de haber venido a este lugar. En el fondo, su victoria se sintió en última instancia sin sentido. Si sus capacidades físicas pudieron llegar fácilmente a la victoria incluso contra un artista marcial, entonces venir aquí no era solo una colosal pérdida de tiempo. Pero estaba equivocado. Y eso le encantaba. Le faltaba habilidad, y le faltaba experiencia. Dos cosas que eran tan necesarias en una pelea que era casi ridículo que no se hubiera dado cuenta antes. Como una rana en un pozo, Tadano había estado ciego ante sus defectos. Y todo lo que necesitó fue una simple paliza de un extraño para sacar su propia cabeza de su trasero. Tadano, sin saberlo, sonrió ampliamente, una gran sonrisa genuina en su rostro cuando se dio cuenta de que había estado completamente equivocado. Si bien reconocer esto normalmente habría deprimido a alguien, para Tadano, solo lo hizo querer sonreír. Darse cuenta de las propias faltas solo podría necesitar algo bueno, a sus ojos. Gusiken luego pasó a llamarlo un matón callejero común, a lo que solo pudo encogerse de hombros, y repulsivo, lo que lo hizo reír. Pero lo que lo hizo querer reír fue cuando el tipo grande se burló de su título de rey demonio. Era un título tan estúpido que él nunca se habría llamado así de buena gana y, sin embargo, aquí estaba, siendo azotado por un nombre que nunca eligió. Comenzó como una risa baja que lentamente se hizo más pronunciada, los miembros en la sala se callaron rápidamente. Eventualmente, la risa se convirtió en una carcajada en toda regla que hizo que todos se tensaran en silenciosa aprensión cuando todos se giraron para mirarlo. Tadano, que había estado acostado de espaldas mirando al techo, ahora tenía una mano sobre su rostro mientras reía, completamente ajeno al efecto que sus acciones tenían en todos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo después de que el propio Gusiken se volviera a mirarlo, Tadano finalmente se calmó lo suficiente como para sentarse en su lugar, su expresión reflejaba tanto diversión como autorreflexión. Ya veo, así es como es. Murmuró, casi distraído, para sí mismo.
Después de frotar su torso ligeramente dolorido por un momento mientras pensaba, Tadano de repente se puso de pie, para disgusto de todos, y miró hacia Gusiken con una sonrisa expectante en su rostro. Gracias por la lección, hombre. Te lo agradezco. Sigamos donde lo dejamos. Dijo Tadano, dándose un golpe en el cuello mientras se preparaba para atacar de nuevo al capitán del club. Gusiken frunció el ceño pero no dijo nada mientras estudiaba atentamente a Tadano. Cualquier otra persona habría quedado inconsciente con tal golpe o al menos perdería la voluntad de luchar, pero Tadano... Olvídalo. Ya perdiste. Gusiken finalmente se negó, apartando la mirada como si mostrara que ya no estaba interesado en pelear con él. Sin embargo, Tadano inmediatamente negó con la cabeza para negar hablando en un tono práctico que dejaba poco espacio para la declaración. Las reglas que estableciste decían que el perdedor tiene que ser noqueado o rendirse. Admito que me entendiste bastante bien, pero difícilmente creo que un golpe constituya una victoria, ¿verdad? Todo. Argumentó Tadano encogiéndose de hombros. Inmediatamente, todos se enfadaron con sus palabras, pero Gusiken los cerró rápidamente antes de que pudieran pronunciar una palabra adecuada. El capitán miró a Tadano durante un largo momento, como si tratara de descifrarlo, antes de sacudir la cabeza con desconcierto. ¿No estaba diciendo básicamente que quería que lo golpearan hasta dejarlo inconsciente? Gusiken resopló de frustración al ver la sonrisa despreocupada de Tadano, pero finalmente logró, resolviéndose a continuar la lucha hasta que uno de ellos cayera. Que así sea. Esta vez no fue Tadano quien atacó primero, sino Gusiken cuando el gran hombre se lanzó hacia Tadano con el propósito de terminar la pelea rápidamente. Al iniciar con una patada frontal, Tadano evadió hacia un costado, esta vez analizando cómo se mueve el capitán. El propio Gusiken había dicho que a menudo reaccionaba de forma exagerada a sus desmayos, por lo que Tadano abordó eso tanto como pudo. Cuando el capitán lo golpeó, Tadano cambió entre bloqueo y evadir, siempre atento a si un ataque era realmente débil o no. Mientras hacía todo lo posible por memorizar los movimientos que condujeron a los ataques o desmayos lo golpearon varias veces, Tadano ignoró ese dolor ya que todavía estaba en un nivel manejable. Mientras que una parte de él se concentraba por completo en reaccionar a los ataques de Gusiken, otra parte de él se tomaba su tiempo para diseccionar y examinar su estilo de lucha. Su habilidad de pensamiento paralelo demostrando su valor en este momento. Inevitablemente, Tadano fue derribado nuevamente. Un puñetazo en la cara lo suficientemente fuerte como para dejarlo aturdido. Sin embargo, tirado en el suelo en ese momento, Tadano repasó la pelea en su cabeza, pensando en los mejores enfoques. Gusiken, por otro lado, lo miró confundido. Ese último golpe lo había dejado sintiéndose como si acabara de golpear una pared de ladrillos. ¿Qué tan dura era la cara de este bastardo? Su mano derecha temblaba un poco por el dolor, pero rápidamente la apretó para detener los temblores. Estuvo bien. Él tenía de nuevo. Los ojos de Gusiken se abrieron cuando vio a Tadano levantarse como si nada hubiera pasado. La única indicación de que se había lastimado era el leve hematoma que se formaba en su pómulo izquierdo. Estaba seguro de que debería haberlo noqueado. ¿Qué diablos estaba pasando? Tadano, sin embargo, no dejó lugar a preguntas y saltó de nuevo a la pelea con abandono. Reaccionó a los desmayos cada vez menos mientras analizaba el juego de pies del capitán ahora también. De nuevo. Intentó imitar los movimientos del capitán y lentamente se familiarizó con su postura. De nuevo. Ya no reaccionó a los desmayos del capitán, encontrando pequeñas aberturas para contraatacar, y al hacerlo consiguió los primeros buenos golpes en la pelea. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Maldita sea. Está aprendiendo mientras pelea. Gusiken solo podía gritar amargamente en su cabeza mientras luchaba contra Tadano. Y era cierto. A medida que avanzaba la pelea, Tadano eventualmente se convirtió en una copia del capitán, su estilo de pelea reflejaba aterradoramente el de Gusiken. Eventualmente, Tadano y Gusiken intercambiaron golpe por golpe, los dos se reflejaron en el estilo de combate y la agresión sin que ninguno de los lados se rindiera. Mientras Tadano era más rápido, Gusiken era más fuerte. Mientras que Gusiken era más grande y tenía un mayor alcance, Tadano era más duradero y tenía un tiempo de reacción más rápido.
Cuando un golpe brutal lo mató en la cara, Gusiken aulló de indignación mientras atacaba a Tadano. Su ira ya no le permitió pensar con suficiente claridad para aprovechar su experiencia superior. A pesar de atacar con todo lo que tenía, Tadano aún no había perdido la calma, así que a pesar de recibir un fuerte puñetazo en la cara por la feroz represalia de la otra parte, Tadano solo pudo sonreír con satisfacción maliciosa. Con aperturas más amplias y oportunidades más significativas, Tadano esquivó un golpe, aprovechando su estatura más diminuta. Ahora mucho más cerca y dentro del alcance, aprovechó la oportunidad y golpeó la barbilla del capitán con la mano izquierda. Luego le dio un puñetazo feroz en el estómago con la mano derecha antes de aprovechar la mueca encorvada del capitán para agarrarle la cabeza con ambas manos y clavarle la rodilla directamente en la cara. Aturdido y tambaleándose donde estaba, Gusiken ya no pudo evitar que Tadano acabara con él y quedó inconsciente con una patada giratoria en la cabeza. La habitación estaba en completo silencio, aparte de la intensa respiración de Tadano mientras todos miraban con horror el resultado que ninguno de ellos esperaba. Tadano miró fijamente la figura postrada del capitán como si esperara a que se levantara. Sin embargo, cuando no lo hizo, Tadano pareció suspirar aliviado antes de enderezarse, ahora mucho más relajado. Se limpió la sangre de la nariz y luego escupió en el suelo para sacarse la sangre de la boca. Tenía un labio partido, sangre brotando de su rostro y múltiples moretones y, sin embargo, todavía parecía completamente satisfecho. Algo que ocurre con un escalofrío en la columna vertebral de todos. Maldita sea, eso fue divertido. Tadano murmuró para sí mismo con una mirada maníaca en sus ojos, ganándose aún más miradas asustadas de la multitud. Luego, de repente se volvió hacia el grupo con una sonrisa, mostrando sus dientes ensangrentados en lo que solo podría llamarse la mirada de un maníaco enloquecido por la batalla. ¿Quién es el siguiente? ¡Demonio! Fue lo único que todos en la sala pudieron pensar en ese momento. Capítulo 19. Tadano-kun está extrañamente en conflicto. Tadano caminaba casualmente a casa después de su encuentro con el club de karate, su rostro ahora libre de sangre y arreglado en la enfermería. En realidad, casualmente. Podría ser una mala elección de palabra. En verdad, estaba bastante pensativo, en este momento, sobre lo que había sucedido. Tadano no era tan denso como para no darse cuenta de los sentimientos de otras personas. Su habilidad de leer la atmósfera realmente no permitía tal cosa. Todo el mundo aparentemente había estado enojado con él, o le tenía miedo. Si bien Tadano, por supuesto, no había sido precisamente malo con ellos, también era cierto que tampoco había sido exactamente amable. Irrumpir en su club y exigiría probablemente les que pelearan seguramente enfadaría a algunos de ellos, si no a todos. Él lo sabía, por supuesto, pero había estado tan concentrado en la perspectiva de aprender que simplemente lo había pasado por alto, o más bien lo había ignorado. Tadano siempre había sido así, o al menos lo había sido en su vida pasada. A veces se enfrascaba tanto en algo que terminaba ignorando todo lo demás. Esto nuevamente lo llevó a darse cuenta de sus propios errores solo después del hecho. Demonios, incluso hoy, después de que finalmente venció a Gusiken y se dio cuenta de que todos lo miraban con horror. No debía haber hecho esa broma. Gruñó Tadano, sacudiendo la cabeza con pesar. Al ver sus rostros así, Tadano había tratado de alegrar el ambiente haciendo una broma. Pedir otra pelea cuando claramente no estaba en condiciones de pelear más, pensó que sería gracioso, como un hombre en el océano pidiendo más agua. Pero en retrospectiva, tal vez preguntar quién es el siguiente. Mientras sonreía y estaba cubierto de sangre, podría no haber sido del mejor gusto. La mano de Tadano que sostenía la bolsa en su hombro golpeó silenciosamente con un dedo las correas con expresión pensativa. Sus sentimientos sobre el tema estaban extrañamente divididos. Una parte de él se deleitaba con su nueva fuerza. No aceptaba una mierda de nadie, y le importaban mucho los sentimientos de los demás. Solo quería arder y brillar como el sol, independientemente de que alguien se quemara. Tengo este poder ahora, así que tengo que hacer algo con él. Mientras que otra parte de él simplemente no se sintió así en absoluto. Solo quería respetar los deseos de otras personas sin importar si esto le dificultaba o no las cosas. No quería ofender y solo quería ayudar. No importa que tenga este poder ahora. No puedo molestar a la gente como quiera. Está mal. La parte más amable de él solía ser tranquila sobre la mayoría de las cosas. Se sentía pequeño, casi débil de voluntad, y no se preocupaba por sus decisiones la mayor parte del tiempo.
Sin embargo, en este momento, esa parte le gritaba que hizo las cosas bien, que lo hizo mejor, y no pareció que fuera a desaparecer pronto. ¡Arg! ¡Mierda! Tadano se rascó el cabello, gruñendo de frustración. Los movimientos repentinos, sin embargo, provocaron algo de dolor en sus costillas magulladas, lo que sucedió que se estremeciera. Suspirando con resignación, Tadano se esforzó por calmar sus propios sentimientos al respecto. Si era honesto, últimamente había estado molesto y frustrado. Todos desconfiaban de él o eran completamente hostiles, y eso lo había irritado más de lo que pensaba. Su clase incluso había tratado de aprovecharse de él, por lo que, por supuesto, se sentiría bastante frustrado con todo. Sin embargo, tenía que recordar que la situación de antes había terminado. Su clase había pagado sus cuotas, y no era como si alguien más lo hubiera hecho daño por ser tan duro. Solo estaba descargando su enojo con personas que no lo merecían ahora y solo estaba demostrando que todos los que odiaban tenían razón, actuaría como él estaba. Defenderse a sí mismo estaba bien. Demonios, incluso presumir un poco estaba bien. Sin embargo, practicar la moderación tampoco era una mala idea. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y todo eso, después de todo. La fuerza templada con amabilidad era el mejor camino a seguir, en su opinión. Tal vez debería darles a todos una canasta de regalo o algo para disculparme. Después de un pensamiento tan tonto, los sentimientos conflictivos de Tadano finalmente comenzaron a calmarse, ya que finalmente tomaron una nueva dirección para sí mismo. Si bien puede parecer irresponsable, considerando sus capacidades anormales, Tadano honestamente había seguido la corriente hasta ahora, dejando que su corazón lo guiara en la toma de decisiones. Si bien esto estaba bien para la mayoría de las personas, para Tadano, quien hipotéticamente tenía dos corazones con opiniones diferentes, tal cosa solo podía exigir poca confianza. Teniendo una dirección establecida, Tadano de alguna manera se sintió mucho más a gusto, y caminó el resto del camino a casa sintiéndose mucho más seguro. Sin embargo, lo que Tadano no tenía forma de saber era que sus acciones a lo largo del día solo habían solidificado su posición dentro de la escuela como él, pronto. Gobernante oficial. Ninguna cantidad de amabilidad eliminaría tal estigma de él por completo, y pronto tendrá que sufrir las consecuencias de sus acciones de muchas maneras diferentes, algunas de ellas con sangre. Finalmente, de regreso a casa, Tadano anunció su llegada mientras abría la puerta principal. Mientras se quitaba los zapatos, escuchó el sonido de pasos que se acercaban, y pronto alguien estaba detrás de él con evidente impaciencia por su tardanza. Oni-chan, ¿dónde diablos has estado? Sabes que al menos podrías habernos enviado un mensaje de texto o algo diciendo que no ibas a estar. Y Tommy de Retriever se apagó cuando finalmente pudo ver a su hermano de verdad. Tadano se giró para ver que su rostro ya sorprendió, se aguantó aún más, y se las arregló para darle una sonrisa levemente adolorida antes de hablar. ¿Tan malo, Oni-chan? Los ojos de Tommy se llenaron de lágrimas, y su voz tembló levemente, su garganta se tensó al verlo. Se acercó a él con cautela, como si temiera que tocarlo pudiera lastimarlo. ¿Qué pasó? Tadano la miró con curiosidad, su mirada la encontró un poco antes de sonreír. ¿Me creerías si te dijera que me caí por unas escaleras? Y Tommy no le respondió porque su tristeza y la conmoción se convirtieron lentamente en ira. Alguien tuvo el descaro de lastimar a su hermano. Iba a ser un infierno pagar. Nadie se metió con su Oni-chan y se salió con la suya. ¿Quién te hizo esto? Y Tommy preguntó, su voz ronca por su ira que crecía rápidamente. Tadano se dio cuenta rápidamente de que Itomi se estaba volviendo bastante intensa, por lo que inmediatamente decidió cortar con las tonterías y explicar la situación. Sin embargo, Itomi, ¿por qué tardas tanto? Creí haberte dicho que llamaras a tu hermano para cenar, La madre de Tadano se quedó allí en un silencio atónito durante un largo momento, mirándolo, antes de que las lágrimas comenzaran a brotar de sus ojos. Ah, cielos, tú tampoco. Pensó Tadano mientras finalmente comenzaba a ponerse nervioso. Poco después de eso, tanto su madre como su hermana lo acosaban con preguntas. Con uno lleno de ira vengativa y el otro presa del pánico con lágrimas en los ojos, Tadano tuvo dificultades para calmarlos a ambos. No hace falta decir que Tadano tomó nota mental de no andarse con rodeos la próxima vez que necesitara explicar por qué estaba cubierto de lesiones.
Lo cual, tenía la sensación, probablemente sucedería la mayoría de las veces, desafortunadamente. Y Tommy miró a su hermano mientras él gruñía en voz baja, luchando un poco para ponerse una camiseta. Con los moretones de color púrpura oscuro que casi cubrían todo su torso, no se habría sorprendido si hubiera derramado lágrimas y pedido ayuda. Sin embargo, aquí estaba él, sufriendo casi en silencio. Verlo así solo la enfureció de nuevo. ¿Estás seguro de que no estás siendo intimidado? No te juzgaré si lo estás. Lo prometo. Ninguno de nosotros pensará menos de ti. No pudo evitar preguntar de nuevo, necesitando a alguien a quien culpar, alguien hacia quien verter su ira. Pero su hermano simplemente se giró hacia ella con una sonrisa impotente en su rostro, hablándole de una manera apaciguadora. Ya te dije lo que pasó. Realmente me lo busqué a mí mismo. Si te soy sincero, probablemente merezco terminar así con la mierda que saqué. Dijo, mirando sus nudillos magullados con expresión pensativa. Expresión. Sin embargo, de repente parecía que recordaba algo, ya que un extraño brillo apareció en sus ojos. Sin embargo, si crees que soy malo, deberías ver al otro tipo. De alguna manera me las arreglé para romperle el culo. Comenzó a explicar, al principio luciendo bastante orgulloso de su supuesta victoria. Sin embargo, se detuvo casi de inmediato, un ceño fruncido pronto estropeó su expresión, ya que parecía estar bastante disgustado por algo que dijo. Mierda, siendo un imbécil, al menos debería disculparme con ese gusiken, aunque, el tipo lo pidió, cambiando las reglas así. Murmuró para sí mismo, y Tommy. Sin entender bien lo que dijo. Cuando su hermano pronto se quedó pensativo de nuevo, y Tommy volvió a mirarlo una vez más con perplejidad, sin saber cómo sentirse. Si iba a creer la palabra de su hermano, él se había peleado con el club de karate de su escuela. Después de ganar su primera pelea contra otro de primer año, el capitán del club le dio una patada en la mierda. Y aún más increíble fue que eventualmente ganó esa pelea, lo que tomó a Hitomi por sorpresa. Pero, ¿cómo podía creer algo de eso? Su hermano nunca había sido del tipo que se peleaba voluntariamente con nadie. Claro que hubo un momento en el que había balanceado su peso tratando de parecer genial, pero nunca hubo un mordisco en su ladrido. Era un tipo normal, algo tímido. Para Hitomi, era mucho más creíble que su hermano se hubiera metido en problemas con los matones simplemente porque había tratado de verse bien frente a las personas equivocadas. Mientras Hitomi intentaba encontrar una manera de reunir evidencia y posiblemente golpear a todo un club de karate de la escuela secundaria, su hermano volvió a hablar, atrayendo su atención hacia él. Oye, Hitomi, ¿sabes algo de judo, verdad? Preguntó, un poco distraído. Si bien su pregunta puede haber parecido algo arbitraria, a Hitomi no le importó ya que inmediatamente se iluminó con interés. Diablos, sí. Estás viendo a un candidato a un torneo de judo. ¿A quién quieres que golpee? Solo apúntame en la dirección correcta y yo. Guau. Solo estoy preguntando si estaría dispuesto a enseñarme algunos movimientos, no hay necesidad de nada de eso, ¿de acuerdo? Y Tommy se desinfló un poco cuando su hermano interrumpió su intento de vengarlo, pero inmediatamente se animó de nuevo cuando lo escuchó mencionar algo casi igual de bueno. Enseñarte. Su hermano le sonrió juguetonamente, provocando que Hitomi frunciera el ceño con curiosidad. Por supuesto. Probablemente sería mejor saber algo más sustancial la próxima vez, ¿verdad? Él explicó. Hitomi lo miró por un largo momento antes de asentir pensativamente. La próxima vez. Probablemente significa que tendrá que luchar contra los matones nuevamente, ¿verdad? Parecía que su hermano no quería que ella peleara sus batallas por él, si ese era el caso, lo único que podía hacer por él era prepararlo lo mejor que pudiera para su inevitable pelea. Mientras Hitomi se preparó para hacer todo lo posible por el bien de su hermano, finalmente no entendió las verdaderas intenciones de su hermano. Si entró sabiendo al menos lo básico, alcanzar al capitán del club de judo seguramente no será tan doloroso como el club de karate cuando los desafío, ¿verdad? Pensado. Haré lo mejor que pueda, Oni-chan. Hitomi habló gravemente. Ella juró que lo haría. Su hermano le dirigió una mirada extraña al verla tan seria antes de hacer algo que ella no esperaba en absoluto. De repente se rompió la mano y se colocó una mano sobre su cabeza. Entonces confiaré en ti. Dijo simplemente.
Con una mirada cálida y tranquilizadora, Hitomi miró a su hermano con los ojos ligeramente abiertos mientras le revolvía el cabello un poco antes de soltarla. Sin hacer más comentarios, caminó hacia el escritorio para abrir su computadora como si no acabara de hacer algo extraño. ¿Qué demonios? ¿Por qué se sintió como si ella fuera la que se tranquilizó en este momento? ¿Por qué su hermano estaba actuando un poco genial de repente? Mirando a su hermano escribir en su computadora como lo hizo ayer, Hitomi frunció el ceño con disgusto mientras se arreglaba el cabello. TCH, Oni-chan, bicho raro. Tadano caminó hacia la escuela, estirando sus doloridos músculos. Parecía que hacer ejercicio cubierto de moretones era un nivel completamente nuevo del infierno de lo habitual. ¿Quién sabe? Mientras estaba trabajando en un crujido de su cuello, de repente recibió un mensaje de Najimi. Oye, Tadano-kun, ¿qué es eso que escuché sobre que peleaste contra el club de karate ayer? Por supuesto, tú ya sabes lo que pasó. Tadano puso los ojos en blanco mientras volvía de guardar el teléfono en el bolsillo, sin estar realmente de humor para responder. Sin embargo, cuando entró en los terrenos de la escuela, notó rápidamente que Najimi no era la única que sabía sobre los acontecimientos de ayer. A su alrededor, los estudiantes lo miraron con distintos niveles de deferencia. Mientras que antes solo asustaba a los de primer año, parecía que ese miedo ahora se extendía al segundo y tercer año. Cuando los primeros estudiantes del último año lo habían mirado principalmente con curiosidad, el arrepentido cambio a miradas ansiosas fue suficiente para hacer que incluso Tadano hiciera una mueca. Cuanto más se acercaba, mejor vio la gente su apariencia, lo que, por supuesto, solo también hubo más susurros. Su apariencia magullada probablemente solo estaba confirmando todo para todos, ¿no es así? Ah, joder. Murmuró Tadano para sí mismo. Él no solo eliminó voluntariamente a un pez gordo en esta escuela, ¿verdad? Cuando entró al edificio de la escuela, Tadano rápidamente vio que Komi lo había estado esperando, lo que lo hizo sonreír. Sin embargo, cuando Komi lo vio, no esbozó una sonrisa. No, en realidad parecía bastante horrorizada. Excelente. Tadano se acercó a Komi con una mirada de disculpa en su rostro, lo que hizo poco para apaciguar a la tímida chica. Buenos días, Komi. Saludó. Komi se quedó completamente sin palabras, tanto escritas como habladas, mientras observaba por completo su apariencia terriblemente magullada. En lugar de devolverle el saludo, Komi comenzó a temblar mientras su preocupación por el bienestar de Tadano se apoderaba de ella. Tadano inevitablemente tuvo que volver a hablar cuando Komi simplemente lo miró fijamente, sin poder decidirse a hablar. Probablemente quieras saber qué pasó, ¿verdad? Tadano rió algo torpemente, señalando sus heridas. Komi asintió temblorosamente, los bordes de su visión incluso se humedecieron mientras observaba más y más su apariencia. Tadano inmediatamente sintió que lo golpeaba una punzada de culpa, al ver a Komi tan preocupada por él. Sin embargo, antes de que pudiera explicarse, alguien lo interrumpió con un fuerte grito. Tadano-kun, eres. Oh, mierda, ¿qué diablos te pasó? Najimi se quedó boquiabierta al ver lo mal que vio a Tadano en ese momento. Tadano suspiró y se volvió hacia Najimi, cambió una mirada mordaz. Creo que ambos sabemos lo que pasó, Najimi. No es necesario que actúes como si nada. Respondió él, sin caer en su acto de ignorancia en absoluto. Najimi inmediatamente se rió y asintió con la cabeza. Sin embargo, ella todavía le dirigió una mirada extraña a pesar de su aparente conocimiento del tema. Sin embargo, todavía es un poco difícil de creer, escuché que golpeaste a todo el club de karate tú solo. Punto interrogación de apertura exclamación de cierre. No, no lo hice. Solo derribé a 2 de ellos antes de irme. Punto exclamación de cierre interrogación de cierre. Oh. ¿Y quiénes eran exactamente esos 2? Si puedo preguntar. Bueno, uno de ellos era de primer año. Y el otro era el capitán del club. Sí, lo escuché. Punto exclamación de cierre interrogación de cierre. Komi siguió mirando entre los dos mientras hablaban, sorprendiéndose cada vez más con todo lo que escuchaba. Al final, sus ojos estaban tan abiertos como platos por la bomba que arrojaron casualmente. Tadano hizo que ahora.
Najimi fingió secarse una lágrima mientras se daba la vuelta, supuestamente ya no podía ni siquiera mirar a Tadano. Escuché que dejaste al pobre hombre tirado en el suelo de su propio dojo. ¿Qué ha sido de mi Tadano-kun? Se ha rebajado a un asqueroso delincuente. Najimi fingió sollozar en la manga de su brazo. Tadano sintió que se le formaba una gota de sudor en la frente mientras miraba a Komi, cuya sorpresa era mucho más genuina que la de Najimi. Oí, yo no, bueno, hice eso, pero ¿por qué de repente me llaman delincuente? ¿Porque eso es lo que eres? ¿Qué? No, no lo soy. Tanto Najimi como Komi le dirigieron una mirada extraña que hizo que el ceño fruncido de Tadano se profundizara aún más. Todo el mundo me llama delincuente, ¿no? Najimi y Komi simplemente lo miraron en silencio antes de asentir. Tadano suspiró. Bueno, supongo que me excedí bastante. Gruñó, frotándose la cabeza. Najimi se animó ante eso, juntando sus manos con una expresión de esperanza. ¿Así que ya no andarás desafiando y golpeando clubes enteros? No, claro que no. Wow, eso es increíble, Tada. Retaré y golpearé a los capitanes de sus clubes. Desafiar a todo el club es ir demasiado lejos, incluso para mí, así que estoy bien conformándome solo con sus capitanes individuales. De todos modos, los capitanes son los mejores del club, ¿no? Creo que es un buen compromiso. ... A pesar de la brillante y tranquila sonrisa de Tadano, Najimi y Komi solo podrían mirarlo fijamente, incapaces de seguir su forma de pensar. No, Tadano-kun, no es. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.